Bambi. Había una vez un bosque grande y hermoso, lleno de árboles altos, flores de colores y animales de muchos tipos. En ese bosque nació un pequeño ciervo. Su madre lo miró con cariño y dijo: «Te llamarás Bambi». Bambi era muy pequeño y tenía las patas largas y delgadas. Al principio le costaba caminar. Se caía muchas veces, pero su madre siempre estaba a su lado. Ella le enseñó a levantarse, a caminar despacio y a no tener miedo. Bambi observaba todo con curiosidad. El bosque era nuevo para él y cada sonido le parecía interesante. Un día, su madre llevó a Bambi a conocer a otros animales del bosque. Allí conoció a un conejo alegre y rápido que se llamaba Tambor. Tambor movía siempre su cola y le gustaba reír. También conocía a una pequeña mofeta muy dulce llamada Flor, que amaba las flores y el buen olor. Los tres se hicieron amigos rápidamente y empezaron a jugar juntos todos los días. La madre de Bambi le enseñaba cosas importantes. Le enseñó a escuchar el viento, a oler el peligro, a correr rápido cuando era necesario. También le explicó que había algo muy peligroso en el bosque: el hombre. Cuando el hombre aparecía, todos los animales debían correr y esconderse. Un día, mientras caminaban juntos, Bambi vio a un ciervo grande y fuerte con una mirada tranquila. Todos los animales lo respetaban. Su madre le dijo en voz baja: «Ese es el gran príncipe del bosque. Es tu padre». Bambi se sintió orgulloso, pero también un poco nervioso. Quería ser fuerte y valiente como él algún día. El tiempo pasó y Bambi creció. Sus patas se hicieron más fuertes y aprendió a correr muy rápido. Llegó la primavera y con ella el amor. Bambi conoció a una joven cierva llamada Falina. Al principio, Bambi era tímido y no sabía qué decir. Falina se reía y corría por el bosque. A veces jugaban juntos y otras veces discutían un poco, pero siempre se reconciliaban. Un día de invierno ocurrió algo muy triste. Bambi y su madre buscaban comida en la nieve cuando escucharon un ruido fuerte. Su madre miró a Bambi y dijo: «Corre, Bambi, no mires atrás». Bambi corrió tan rápido como pudo. Cuando se detuvo, llamó a su madre, pero ella no respondió. El bosque estaba en silencio. Entonces apareció el gran príncipe del bosque y le dijo con voz seria: «Tu madre no volverá. Ahora debes ser fuerte». Bambi se sintió muy triste y solo, pero siguió adelante. Aprendió a vivir sin su madre y a cuidar de sí mismo. Con el tiempo, se volvió más sabio y responsable.
Pasaron los años y Bambi se convirtió en un ciervo grande y fuerte, con grandes cuernos. Un día, el bosque volvió a estar en peligro. El hombre regresó con fuego y ruido. Los animales corrían asustados. Bambi ayudó a Falina cuando quedó atrapada. El fuego destruyó parte del bosque, pero poco a poco la naturaleza volvió a crecer. Nacieron nuevas plantas y los animales regresaron. Bambi entendió que la vida tiene momentos felices y momentos tristes, pero siempre sigue adelante. Al final, el gran príncipe del bosque llevó a Bambi a lo alto de una colina y lo miró con orgullo. Bambi comprendió que ahora él era el nuevo protector del bosque. Había aprendido a ser valiente, paciente y responsable. Con Falina a su lado y sus amigos cerca, Bambi observó el bosque y supo que siempre cuidaría de su hogar. Así, el pequeño ciervo que aprendió a caminar se convirtió en el nuevo príncipe del bosque, y su historia quedó para siempre en el corazón de todos los animales.